El Hijo de Israel. Un nacimiento en tiempos convulsos. En la provincia de Judea, bajo la ocupación del vasto imperio romano, nace hacia el año 4 antes de nuestra era un niño judío en la pequeña localidad de Belén. Las cámaras recorren montañas áridas, aldeas de piedra caliza y soldados romanos vigilando con frialdad los caminos. La vida bajo el emperador César Augusto y el rey cliente Herodes el Grande estaba marcada por la tensión, impuestos abusivos, marginación de campesinos y la resistencia latente del pueblo judío, que soñaba con un Mesías liberador. Ese niño, llamado Jesús, creció en un contexto donde la religión y la identidad judía eran la única fortaleza frente a la opresión extranjera. El bautismo y el despertar. A comienzos del siglo I, una figura profética sacudió el desierto, Juan el Bautista, un predicador judío que llamaba a la conversión en las aguas del río Jordán. Jesús recibe el bautismo. Para muchos, fue un gesto más de piedad. Para él, fue un momento de transformación. Desde entonces, su vida tomó otro rumbo, anunciar el reino de Dios. El rabino de Galilea. Jesús comenzó a recorrer aldeas y caminos de Galilea. No lo hizo como un revolucionario armado, sino como un rabino itinerante. Los hombres y mujeres escuchando parábolas que hablaban de semillas, pastores y ovejas. Su mensaje, un Dios cercano, justo y compasivo. Pero lo más sorprendente era su autoridad. No hablaba como los escribas, sino como alguien que reclamaba una relación directa con el Eterno. Sus seguidores lo llamaban Rabí, maestro. La popularidad creció, y con ella, las sospechas. Los líderes religiosos lo observaban con recelo. Los romanos lo vigilaban desde lejos. Un desafío en Jerusalén. El momento decisivo llegó cuando Jesús subió a Jerusalén. Era la capital espiritual, el lugar del templo de Herodes, centro del judaísmo. Allí, entre peregrinos y sacerdotes, denunció la corrupción, habló de un reino que no dependía de Roma y confrontó a los poderosos. Algunos grupos sectarios lo acusaban de herejía. Las autoridades políticas temían que provocara una revuelta. Para los romanos, podía convertirse en un peligro político. Jesús había comenzado como un maestro judío en aldeas olvidadas. Pero ahora, en el corazón de Jerusalén, su voz resonaba como un desafío abierto al poder religioso y político de su tiempo. Y ese desafío tendría consecuencias mortales. El sacrificio del justo. Entrada en Jerusalén. Primavera del año 30 de nuestra era. Jerusalén bulle con miles de peregrinos llegados para celebrar Pesaj, la Pascua judía. La cámara recorre estrechas calles de piedra, vendedores ofreciendo corderos, soldados romanos vigilando cada esquina. Entre la multitud, un hombre galileo entra montado en un burro. La gente lo recibe agitando ramas de palma y gritando, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Ese hombre es Jesús. Para muchos, era un rabino carismático. Para otros, la esperanza mesiánica de un Israel libre. Y para las autoridades, un peligro latente. Confrontación en el templo. El corazón de la fe judía era el templo de Jerusalén, reconstruido con esplendor por Herodes el Grande. Miles de sacrificios se ofrecían allí cada día, financiados en parte por un comercio que muchos consideraban corrupto. Jesús, al entrar, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores. Su voz tronó, «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». La tensión se eleva. Ese acto no era solo una denuncia religiosa, sino un desafío directo al sistema político que sostenía tanto el culto como el control romano. La última cena. En una casa de Jerusalén, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua judía. La mesa estaba dispuesta con pan sin levadura y copas de vino, símbolos de la liberación de Egipto. Una escena de despedida de Jesús con sus discípulos parte el pan y dice, «Hagan esto en memoria de mí». Era un gesto cargado de significado, un recordatorio de que su vida misma se convertía en una víctima política de un sistema corrupto el cual habían instaurado los romanos. Esa inercia fluía en algunos estratos sociales que no tenían nada que ver con los estudiosos de la Torá. En la penumbra, uno de sus seguidores,
Se levantó en silencio y fue a las autoridades romanas a denunciar que estaba disponible Jesús para ser encarcelado por sus delitos que se le imputaban, entre ellos la rebeldía al Imperio Romano. El juicio. Aquella misma noche, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Soldados romanos y guardias del templo lo llevaron ante el Sanedrín, el consejo religioso. Allí, bajo la oscuridad de un proceso irregular, fue acusado de blasfemia. Al amanecer, lo entregaron a Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. Pilato, presionado por líderes y multitudes, lavó sus manos ante el pueblo y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo». Jesús, silencioso, coronado de espinas, condenado a la crucifixión, el castigo reservado a esclavos y rebeldes. La cruz y el legado. En las afueras de Jerusalén, en un monte llamado Gólgota, los soldados levantaron la cruz. Bajo el sol ardiente, entre gritos y lamentos, Jesús fue ejecutado. Sobre su cabeza, una inscripción irónica en 3 lenguas: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Su madre y algunos discípulos lo miraban desde lejos. Para ellos, parecía el final. Un maestro, un rabino, un judío fiel a la Torá, apagado por la violencia del imperio. Su muerte no detuvo el eco de sus palabras. Al contrario, lo multiplicó. Sus discípulos llevarían su mensaje más allá de Judea, más allá del judaísmo, hasta los confines del imperio y de la historia. Jesús, el judío, murió en la cruz como un hombre entre hombres. Pero su vida, sus enseñanzas y sus sacrificios se convertirían en uno de los relatos más influyentes de la humanidad. 2000 años después, su voz aún resuena.